Las luces de la prensa queman, pero no tanto como la vergüenza en sus ojos. Ahí está el rey destronado, Andy Ruiz, con el cuerpo hinchado por los excesos, y el alma rota por el fracaso. Sus palabras resuenan como una sentencia. Fueron 3 meses de fiesta. Decepcioné a mi padre, decepcioné a mi equipo. La confesión brutal de un campeón que se rindió antes de subir al ring. La pregunta no es quién lo venció, sino cómo se venció a sí mismo. Cómo el hombre que conmocionó al mundo y unificó a una nación en celebración, se convirtió en su propio verdugo en menos de 6 meses. La respuesta es la historia de una victoria tan grande, que se convirtió en una maldición. Para entender la caída de un rey, primero hay que descender al pozo de donde fue forjado. El Valle Imperial de California no es tierra de promesas. Es un purgatorio de polvo y sol, una cicatriz entre 2 mundos donde los sueños a menudo mueren de sed. Aquí nació Andy Ruiz Jr., un pocho en tierra de nadie, con sangre mexicana corriendo por sus venas y un destino que le fue impuesto antes de que pudiera elegirlo. Su padre, un hombre endurecido por el trabajo, no le dio a elegir un sueño. La derrota no llegó con el estruendo de un knockout, sino con el susurro humillante de las tarjetas de los jueces. Fue unánime, absoluto, indiscutible. La corona se deslizó de su frente, no la arrancaron, se cayó por su propio peso. Mientras el anunciador leía el veredicto, y los cinturones cruzaban el ring para volver a la cintura de Joshua, la cámara se enfocó en el rostro de Andy Ruiz. No había ira, solo un vacío desconcertante. La vulnerabilidad de un niño perdido. El hombre que había unido a una nación en un grito de júbilo, ahora estaba solo en el centro del mundo, expuesto como un fraude a su propia leyenda. La primera herida no había sido un golpe de Joshua. La primera herida fue la que él mismo se infligió cada día que eligió la comodidad sobre el sacrificio. Esta derrota en el desierto no fue el golpe mortal. Fue simplemente la hemorragia visible de una herida que llevaba meses supurando en la oscuridad. El mundo vio a un campeón perder sus cinturones. Pero lo que sucedió después, en el silencio solitario de su jaula dorada, fue una caída mucho más brutal. Un descenso al abismo que pocos pueden comprender. La pérdida de los títulos fue solo el primer acto de una tragedia mucho más oscura. Le esculpió uno a golpes, con la obsesión de quien ve en su hijo la única redención posible. El boxeo no era un deporte, era el negocio familiar, el único boleto para escapar de la nada. Desde niño, el gimnasio fue su iglesia y su prisión. El olor a sudor rancio y a cuero viejo era el aire que respiraba. Mientras otros niños jugaban, Andy aprendía a sangrar, a aguantar el castigo, a transformar el dolor en agresión. Fuera de ese santuario de violencia, el mundo era cruel de otra manera. En la escuela, era él, gordito, el blanco de burlas, que se clavaban más profundo que cualquier golpe. Su cuerpo, que un día sería su arma, era entonces su vergüenza, un recordatorio constante de que no encajaba en ningún molde. El ring se convirtió en su refugio. Allí, nadie se reía. Allí, el peso se convertía en poder. El insulto se transformaba en combustible. Cada burla era un saco más que golpear. Cada mirada de desprecio era un round más que aguantar. Estaba forjando el corazón de un león en el cuerpo de un oso, una combinación que el mundo aún no estaba preparado para ver. Pero en medio de esa tormenta, había un ancla, una promesa susurrada a su madre en la quietud de la cocina, viendo sus manos cansadas de tanto trabajar. Un día, jefa, te voy a comprar una casa. Si crees que este fue el final, estás equivocado. Fue solo el comienzo del verdadero infierno. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la espiral descendente que siguió, el rompimiento con su equipo y el aislamiento del héroe caído, es una historia que necesita ser contada. El silencio que siguió al último campanazo en Arabia Saudita, no fue un silencio de paz. Fue el estruendo de un mundo que se derrumbaba. El regreso a casa no fue el de un guerrero, sino el de un fantasma. Los cinturones ya no estaban, y en su lugar, cargaba con el peso invisible de la vergüenza nacional. El hombre que había sido levantado en hombros por todo un pueblo, ahora caminaba solo por los pasillos de una mansión que se sentía más fría y vacía que nunca. La fiesta había terminado, y la resaca era un monstruo que devoraba el alma. El aplauso se convirtió en un eco lejano, ahogado por una nueva sinfonía. La de las burlas. El héroe de la raza se convirtió en un meme. Su cuerpo, antes símbolo de un poder improbable,
ahora era el lienzo para las carcajadas más crueles en el tribunal sin piedad de las redes sociales. Cada chiste, cada imagen compartida, era una daga digital clavada en el orgullo de un hombre que había luchado toda su vida contra esa misma humillación. Esa frase no era un deseo, era un juramento sagrado, el norte de su brújula moral. Cada golpe que lanzaba en esos gimnasios olvidados no era por un cinturón, era por ladrillos y cemento para el santuario de su madre. Esa hambre, nacida de la carencia y el amor, era pura. Era invencible. Pero nadie le advirtió que el hambre más peligrosa es la que viene después del banquete. Esa promesa a su madre fue el motor que lo sacó del olvido. Todos hemos tenido una promesa así, una razón tan poderosa que nos hace capaces de lo imposible. ¿Cuál ha sido la tuya? Cuéntamelo en los comentarios. La promesa hecha a su madre no era un sueño de niño. Era la pólvora que encendería su carrera profesional. Cada vez que Andy Ruiz Jr. subía al ring en esos primeros años, no peleaba por un cinturón o por el aplauso anónimo de la multitud. Peleaba por los ladrillos de esa casa, por el orgullo en los ojos de su jefa, por borrar cada insulto que había recibido en su vida. Y esa hambre, pura y brutal, se convirtió en un espectáculo aterrador. Los expertos lo miraban y no lo entendían. Veían un cuerpo pesado, sin la definición cincelada de los atletas de portada, y lo descartaban. Los mismos que habían gritado su nombre con devoción, ahora lo tecleaban con desprecio. La corona que le habían puesto con tanto fervor, se la arrancaban ahora con una saña brutal, recordándole que en el panteón de los ídolos, la caída es siempre más ruidosa que el ascenso. Pero el escarnio público era solo el reflejo del infierno que se desataba en su interior. La depresión, ese adversario silencioso y sin rostro, lo golpeaba con más fuerza que Joshua, lo arrinconaba en la oscuridad de su propia mente. Los días se mezclaban, sin entrenamientos que les dieran estructura, sin un objetivo que le diera rumbo. Los Rolls Royce en la cochera, antes trofeos de su gloria, ahora parecían carrozas fúnebres, esperando llevarlo a ninguna parte. Se había convertido en un prisionero de su propio sueño cumplido, un rey exiliado en su propio palacio, ahogado en un lujo que no podía llenar el vacío de su espíritu. Su familia lo miraba con una mezcla de amor y desesperación, viendo cómo el hombre que les había prometido el mundo se perdía a sí mismo en él. Su risa ya no se oía, sus ojos habían perdido el fuego. El campeón del pueblo se estaba desvaneciendo. Y entonces, cuando parecía que no podía caer más bajo, el último pilar de su antigua vida se vino abajo. Era un error que sus oponentes pagaban con la conciencia. Porque en el momento en que sonaba la campana, la física dejaba de tener sentido. De ese cuerpo surgía un torbellino de manos, una velocidad endiablada que no correspondía a su peso. Era una avalancha de cuero que ahogaba a sus rivales, una presión incesante que les robaba el aire, el espacio y la voluntad. No era un boxeador, era una fuerza de la naturaleza. Uno a uno, los nombres en su récord se convertían en advertencias. Hombres más altos, más esculpidos, más atléticos, todos terminaban de la misma manera, mirando las luces del estadio desde la lona, preguntándose de dónde había salido esa tormenta de puños. Sus victorias no eran elegantes, no eran técnicas en el sentido clásico, eran demoliciones, eran la manifestación física de una vida de ser subestimado. Cada golpe era un grito. Aquí estoy, mírenme ahora. El gordito se estaba convirtiendo en un monstruo, y el mundo del boxeo, lentamente empezaba a tomar nota. Su ascenso lo llevó a la primera puerta del Olimpo, una pelea por el título mundial contra Joseph Parker en Nueva Zelanda. Por primera vez, el chico de Imperial Valley peleaba por la gloria máxima, lejos de casa, en territorio hostil. Dejó el alma en ese cuadrilátero, presionando, castigando, demostrando que pertenecía a esa élite. La voz que lo había guiado en cada asalto, la voz de su esquina, la de su mentor Manny Robles, se alzó, pero no para darle ánimo sino para sentenciarlo públicamente. Sus palabras resonaron en cada noticiero deportivo, no como una crítica, sino como el lamento de un padre traicionado. Robles, con el corazón roto, destapó la verdad que todos sospechaban pero que nadie había dicho con tanta crudeza: la indisciplina, las ausencias, la falta de respeto al deporte que le había dado todo. El campamento fue un infierno, confesó Robles, y con esa frase, no solo se rompía una relación profesional, se rompía un pacto sagrado. Era la confirmación pública de que Andy Ruiz,
No había sido derrotado por Anthony Joshua, sino por Andy Ruiz. La voz de su conciencia, esa que había ignorado durante meses de fiesta, ahora le gritaba desde todas las pantallas de televisión, encarnada en el hombre que lo había forjado. El aislamiento fue total. Los amigos de la champaña se esfumaron tan rápido como las burbujas. El teléfono, que antes no paraba de sonar con ofertas y felicitaciones, ahora guardaba un silencio sepulcral. Estaba solo. Completamente solo, rodeado de millones de dólares que no servían para comprar la paz, ni para recuperar el honor perdido, ni para sanar la herida más profunda de todas, la de haberle fallado a su padre, a su gente, y a aquel niño gordito de Imperial Valley, que solo soñaba con ser alguien. Pero el mundo del boxeo de élite es un club cerrado, y Andy era el invitado que nadie quería en la fiesta. En una decisión controversial, polémica, le negaron la victoria. Le robaron el cinturón en las tarjetas, pero no pudieron robarle el fuego. Esa derrota, esa injusticia, no lo rompió. Al contrario, lo convirtió en un depredador con una herida abierta. La humillación de volver a casa con las manos vacías, afiló su hambre, hasta convertirla en el filo de una navaja. Regresó al gimnasio con una furia silenciosa, destruyendo a cada oponente que le ponían enfrente, recordándole al mundo que él era el verdadero campeón de esa noche. Se ganó el respeto, era bueno, muy bueno, un problema para cualquiera. Pero para los dioses del Olimpo, para los campeones de mandíbulas de granito y físicos de revista, Andy Ruiz era solo un obstáculo en el camino, no un destino. Era una amenaza, sí, pero nadie, absolutamente nadie lo veía como el hombre que podría sentarse en el trono. Había escalado la montaña a base de pura hambre y corazón, pero no sabía que en la cima no esperaba la paz, sino un monstruo mucho más peligroso que cualquier hombre: el peso aplastante de la corona. La gloria estaba a punto de llamar a su puerta, pero llegaría con un precio que ni él mismo sabía que tendría que pagar. El campeón del pueblo se había quedado sin pueblo. El hombre de familia había construido un muro invisible entre él y los suyos. El guerrero había depuesto las armas, derrotado no en el ring, sino en el laberinto de su propia gloria. Había llegado al fondo del abismo. Cuando un hombre que lo tuvo todo lo pierde, no por la fuerza de un rival, sino por el peso de sus propias decisiones, ¿qué queda en el fondo del pozo? ¿Queda siquiera la fuerza para mirar hacia arriba? Si alguna vez has sentido el peso de tus propios errores, y crees que todo guerrero, por más caído que esté, merece la oportunidad de volver a ponerse en pie, deja un like, que sea una señal de que, incluso en la más profunda oscuridad, nadie debería pelear completamente solo. El eco de las risas falsas se había extinguido. Los salones de la mansión, antes llenos del estruendo de una fiesta interminable, ahora solo devolvían el sonido de una soledad aplastante. El oro de las paredes parecía burlarse de él, un rey en un palacio vacío, un prisionero de su propio éxito. En el silencio de esas noches, un hombre se enfrentó a su reflejo, pero en el cristal pulido no vio al campeón del mundo, al primer peso pesado de sangre mexicana en tocar el cielo. Para entender cómo el sueño se convierte en pesadilla, y cómo un rey puede ahogarse en su propio oro, suscríbete y acompáñanos en esta caída. Porque la verdadera tragedia no comienza con un golpe, sino con un brindis. El destino no pide permiso, simplemente irrumpe. Para Andy Ruiz, llegó en forma de una llamada telefónica. Una oportunidad de último minuto, un reemplazo de emergencia para enfrentar a un dios griego tallado en mármol, el invencible Anthony Joshua. El mundo del boxeo no lo vio como una oportunidad, sino como un sacrificio. El gordito bonachón, el peleador de la frontera, sería la víctima ceremonial en la consagración del rey, en el Madison Square Garden. Las apuestas estaban 25-1 en su contra. No era un contendiente, era un trámite. Y cuando caminó hacia el ring esa noche del 1 de junio de 2019, la atmósfera lo confirmaba. Joshua era un titán, el epítome del campeón moderno, con un físico que parecía esculpido por los mismos dioses de la guerra. Andy, en cambio, era la encarnación de cada duda, de cada burla que había soportado toda su vida, pero debajo de esa carne, el fuego de la forja en la frontera ardía con una intensidad que nadie en ese estadio podía comprender. La campana sonó, y lo imposible comenzó a suceder. Vio al muchacho de Imperial Valley, al gordito que prometió a su madre comprarle una casa. Y sintió el peso insoportable de la vergüenza, porque le había dado un palacio pero le había robado el orgullo. Vio la mirada de decepción de su padre,
Esa misma mirada que lo había forjado en el fuego de gimnasios olvidados, ahora convertida en una brasa de dolor. Ese fue el fondo del abismo. No la derrota en Arabia Saudita, no los memes crueles en Internet, ni siquiera la traición de los amigos de ocasión. El verdadero infierno fue reconocer al enemigo en el espejo. Fue allí, en la quietud de su derrota personal, donde una decisión comenzó a germinar. Era una semilla de humildad plantada en una tierra de arrogancia. Requería un acto que para un rey caído es casi imposible: pedir ayuda. El teléfono, que antes sonaba con ofertas de patrocinadores y aduladores, ahora se sentía como una losa de plomo en su mano. Marcó un número. Al otro lado de la línea no estaba un promotor, sino un monasterio, un templo de disciplina de hierro llamado Eddie Reynoso. Acercarse al campamento de Saúl Canelo Álvarez no era buscar un nuevo entrenador, era buscar una nueva fe. Era el pecador buscando la absolución, el exiliado buscando el camino de regreso a casa. El cuerpo pesado se movía con una gracia letal, sus manos eran relámpagos que cortaban el aire, encontrando una y otra vez el rostro perfecto del campeón. Joshua estaba confundido, desorientado por un acertijo que no tenía respuesta. Y entonces, en el tercer round, el desastre. Un gancho preciso de Joshua envió a Ruiz a la lona. El mundo contuvo la respiración y luego exhaló con alivio. La lógica se había restaurado. El sueño había terminado. Se acabó. Pero en el suelo del Madison Square Garden, algo se encendió. Cuando Andy Ruiz se puso de pie, no lo hizo con piernas temblorosas, sino con una furia helada en la mirada. No se levantó un boxeador, se levantó la rabia de un pueblo entero harto de ser subestimado. Se levantó el hijo que le juró a su madre una casa. Se levantó el guerrero que había sido forjado en el hambre y la necesidad. Y miró a Anthony Joshua, no como un campeón, sino como su presa. Lo que siguió no fue una pelea, fue una cacería. Una tormenta de furia mexicana se desató sobre el ring. Cada golpe era un grito contra los que se rieron de su peso, contra los que dudaron de su corazón. El cazador se convirtió en el cazado. El gigante cayó. Significaba someter su voluntad rota a la disciplina más férrea del boxeo mundial, convertirse en un novicio a la sombra del santo patrón del boxeo mexicano. Era su única opción. La alternativa era desaparecer, convertirse en una nota a pie de página en la historia, un chiste cruel sobre lo que pudo haber sido. El gimnasio de Reynoso no era un lugar para campeones caídos, era una forja para dioses de la guerra. Y para Andy Ruiz, fue un purgatorio. Cada mañana, antes de que el sol de California se atreviera a salir, el castigo comenzaba. El aire helado quemaba sus pulmones, cada paso en la carretera era una expiación por una noche de fiesta. El sonido de la cuerda golpeando el suelo era el látigo de su penitencia. El saco pesado no devolvía los golpes con la técnica de un rival, sino con el peso muerto de sus propios errores. Hubo días en que el cuerpo se rindió, en que el desayuno se devolvió en un balde mientras la voz implacable de Reynoso resonaba en sus oídos, exigiéndole más. No había lujos. No había excusas. Solo sudor, sangre y el eco de los guantes de Canelo golpeando las manoplas a un ritmo sobrehumano, un recordatorio constante del nivel que había abandonado y al que ahora, desesperadamente intentaba regresar. No una, sino 4 veces. Cada caída era un martillazo en los cimientos del boxeo, un terremoto que sacudía al mundo. La multitud pasó del escepticismo al shock, y del shock a la euforia más absoluta. Estaban presenciando un milagro. Cuando el referee finalmente detuvo la pelea, el sonido fue ensordecedor. Andy Ruiz Jr., el reemplazo, el hombre que no debía estar ahí, el gordito de Imperial Valley, era el nuevo campeón mundial unificado de los pesos pesados. El primer campeón en la historia de México. Los cinturones, pesados y dorados, apenas cabían en sus brazos, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Había cumplido su promesa. Había silenciado al mundo. En ese instante, no era un hombre. Era una leyenda viviente, el rey del mundo. La gloria era total, cegadora, absoluta. Había vencido al hombre, que todos creían invencible. Pero en el estruendo de esa victoria, en el brillo de los flashes y el sabor del champán que estaba por venir, un enemigo mucho más peligroso acababa de nacer. El mundo lo veía como un rey inmortal. Pero ¿qué sucede cuando un hombre que ha luchado toda su vida contra el hambre de repente, se encuentra en un banquete sin fin?
El mundo se había rendido a sus pies. El gordito de Imperial Valley, el hombre que no debía estar allí, había regresado a casa no como un boxeador, sino como un monarca azteca, portador de los cinturones que por un siglo le habían sido negados a su sangre. Poco a poco, la transformación comenzó. No fue una revelación divina, sino una conquista brutal, centímetro a centímetro. La grasa, ese pesado manto de complacencia y exceso, comenzó a derretirse, revelando los músculos que habían estado sepultados bajo capas de autodestrucción. Su rostro, antes hinchado por el alcohol y la mala vida, recuperó los ángulos afilados del peleador. Pero el cambio más profundo no era visible. Era el fuego que volvía a encenderse en sus ojos. Un fuego que ya no era la llamarada arrogante del rey, sino la brasa tenaz del sobreviviente. Estaba aprendiendo a ser un guerrero de nuevo, no luchando por la gloria, sino por el simple derecho a respetarse a sí mismo una vez más. El mundo exterior veía las fotos de su cambio físico, y se preparaba para una historia de redención de película. Pero, no sabían la verdad. No sabían que el verdadero enemigo, el vórtice de la fama, aún vivía dentro de él, agazapado, esperando el primer signo de debilidad para devorarlo por completo. Y entonces llegó la prueba. La noche de su regreso. El rival era Chris Arreola, otro guerrero mexicano-americano, un espejo de lo que Andy podría llegar a ser si no enderezaba su camino. La arena estaba cargada de una tensión palpable. No era la expectación por una victoria, sino la mórbida curiosidad por un posible colapso. México lo recibió como a un dios que descendía del Olimpo. Las calles se llenaron con su nombre, los niños coreaban, Andy, Andy, y en los ojos de su padre, por primera vez, no había exigencia, solo un orgullo tan vasto y profundo como el océano. La promesa se había cumplido, el sueño era real, pero toda corona, por más brillante que sea, proyecta una sombra. Y la sombra de la corona de Andy Ruiz era larga, oscura y seductora. El dinero no llegó, se desbordó. Millones de dólares, una cifra que su mente, forjada en la escasez de la frontera, apenas podía procesar. Y con el dinero, llegó un nuevo séquito. Rostros sonrientes, palmadas en la espalda, voces que susurraban promesas de lealtad eterna. Eran amigos que no habían estado en el gimnasio polvoriento, que no habían visto sus lágrimas tras la derrota contra Parker, pero que ahora estaban allí para brindar con el champán más caro. Un enemigo silencioso, sin rostro ni nombre, había entrado en su campamento. No llevaba guantes de boxeo, sino trajes de diseñador. No atacaba su cuerpo, sino su voluntad. La primera grieta en la armadura del campeón no se vio en un ring, sino en el estacionamiento de una concesionaria de lujo. Un Rolls Royce. Luego otro. Y otro. Andy subió al ring, su cuerpo esculpido, su mirada concentrada. Parecía otro hombre. Sonó la campana. Los primeros momentos fueron cautelosos. Pero entonces, en el segundo asalto, ocurrió lo impensable. Una derecha de Arreola lo encontró. El tiempo se detuvo. El hombre que había derribado a un gigante, el rey que había conmocionado al mundo, cayó a la lona. El silencio en la arena fue un trueno. En ese instante, todos los fantasmas regresaron. La fiesta, la derrota, la humillación, los memes. El abismo se abrió bajo él una vez más. Pudo haberse quedado allí. El mundo lo habría entendido. El cuento de hadas había terminado en tragedia, como muchos esperaban. Pero en la lona, con las luces cegándolo y el rugido de la duda ensordeciéndolo, Andy Ruiz no vio el final. Vio el comienzo. Vio el rostro de su padre. Escuchó la promesa que le hizo a su madre. Sintió el peso del orgullo de una nación sobre sus hombros. Y se levantó. No se levantó como un rey invencible, sino como un hombre terco, herido y furioso. Se levantó con el corazón en la mano, con el alma desnuda ante el mundo. El resto de la pelea no fue una exhibición de técnica, fue una declaración de voluntad. Fue una guerra de trincheras, fea, sangrienta y desesperada. Una colección de tronos sobre ruedas. Después, la mansión. Una fortaleza de mármol y cristal en California, tan grande que un hombre podía perderse en sus pasillos. La promesa a su madre se cumplió, pero se multiplicó por 100, se convirtió en un monumento al exceso. Cada compra era una celebración, una afirmación de que el niño pobre había muerto, y un rey había nacido en su lugar.
Pero cada dólar gastado era también un gramo de disciplina que se evaporaba. La fiesta de $10 millones no fue un evento de una noche. Se convirtió en su nuevo campo de entrenamiento. El gimnasio, aquel santuario de sudor, sacrificio y dolor donde había forjado su leyenda, comenzó a sentirse lejano, un recuerdo de otra vida. Las llamadas de su entrenador, Manny Robles, a veces no eran respondidas. Las sesiones de sparring se posponían por compromisos. El ruido de los costales siendo golpeados fue reemplazado por el estruendo de la música y el tintineo de las copas. El campeón estaba rodeado de gente, pero más solo que nunca, porque nadie a su alrededor se atrevía a decirle la verdad, que la celebración se estaba convirtiendo en un funeral para su carrera. La disciplina de hierro que lo había hecho levantarse de la lona contra Joshua se estaba oxidando. Cada golpe que lanzaba no era contra Arreola, era contra sus propios demonios. Ganó la pelea por decisión, pero la victoria en las tarjetas de los jueces fue lo de menos. La verdadera victoria ocurrió en ese segundo, en que sus rodillas se despegaron de la lona. Esa noche, Andy Ruiz no recuperó sus cinturones. Recuperó algo mucho más valioso, su honor. Demostró que la redención no es un destino, es una pelea que, para él, apenas comenzaba. La historia de un campeón a menudo se mide por sus victorias invictas, por su aura de invencibilidad. Pero quizás, la verdadera medida de un campeón se encuentra en la profundidad desde la que es capaz de levantarse. Dime en los comentarios, para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? ¿Es aquel que nunca cae, o aquel que, después de ser destruido, encuentra la fuerza para volver a ponerse en pie? El veredicto de los jueces era un simple eco de una victoria mucho más profunda, una que no se celebra con cinturones ni con aplausos ensordecedores, sino en el silencio del alma de un guerrero que se ha mirado a los ojos del abismo y ha decidido no saltar. En esa lona, frente a millones, Andy Ruiz no solo enfrentó a Chris Arreola, enfrentó al fantasma de la fiesta interminable, al espectro de la arrogancia, al recuerdo de cada entrenamiento perdido y cada promesa rota. El hambre voraz que lo impulsó a devorar al campeón británico comenzaba a ser saciada. No con golpes, sino con banquetes que duraban hasta el amanecer. Su cuerpo, el instrumento de su arte, esa masa poderosa que ocultaba una velocidad felina, empezó a traicionarlo. El peso que siempre había sido su cruz y su arma, ahora se convertía simplemente en un lastre. La sombra de la corona se hacía más densa, envolviéndolo todo, cegándolo ante el peligro inminente que se acercaba. Él creía que la batalla ya había sido ganada, sin saber que la guerra más importante de su vida apenas comenzaba, y su oponente era el hombre que veía cada mañana en el espejo. Y aquí es donde la leyenda se fractura y nace la pregunta que atormenta a México hasta el día de hoy. ¿Fue la fama? ¿Fue el dinero que llegó como un diluvio y ahogó su voluntad? ¿O fue la traición de aquellos que le susurraban al oído que un rey como él ya no necesitaba entrenar? Quizás, la respuesta es más terrible. Quizás el enemigo no vino de fuera, sino que siempre habitó dentro de él, esperando el momento de debilidad para tomar el control. Déjame saber en los comentarios qué crees que fue lo que realmente comenzó a quebrar al campeón. Y al ponerse de pie, con la mandíbula adolorida y el orgullo herido, no recuperó un título mundial. Recuperó algo infinitamente más valioso, recuperó su honor. Aquí, al final del camino, encontramos la respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo el hombre que unificó a una nación se convirtió en su propio verdugo? La respuesta es tan simple como devastadora. Se convirtió en su propio verdugo, porque el hambre que lo hizo rey, fue devorada por el banquete de la gloria. La misma desesperación que afiló sus puños en los gimnasios polvorientos de la frontera, fue saciada por el champán, y los aplausos de amigos falsos. Y un peleador sin hambre, es solo un hombre con memoria, un espectro esperando ser derrotado. La gloria instantánea no fue un premio, fue un veneno que él bebió voluntariamente, creyendo que era el elixir de los dioses. El legado de Andy Ruiz Jr., por tanto, no quedará grabado en la historia como el de un campeón perfecto e invencible, y es precisamente por eso que será eterno. Su historia no es un mito de perfección, sino una leyenda de carne y hueso, una crónica brutalmente honesta sobre la fragilidad humana. No lo recordaremos solo por haber tumbado a un gigante, sino por habernos mostrado, con una vulnerabilidad que desarma, cómo un hombre puede ser derribado por su propio éxito. El eco de la gloria es ensordecedor, pero el silencio que le sigue es un abismo. Para Andy Ruiz, el campeón del pueblo,
El hombre que había convertido su cuerpo en un arma y su corazón en un estandarte para México. El sonido del triunfo se había vuelto ruido de fondo. Un murmullo lejano, ahogado por el estruendo de las fiestas interminables, el rugido de los motores de sus autos de lujo, y las voces huecas de los aduladores que lo rodeaban como cuervos a un león herido. La corona, forjada en el fuego de la improbable victoria en Nueva York, ahora le pesaba no por su oro, sino por las espinas de la complacencia que crecían hacia adentro, perforando la disciplina que lo había llevado a la cima. El mundo esperaba la confirmación de una nueva era, la del primer rey mexicano de los pesos pesados. Pero en la soledad de sus nuevas mansiones, el rey estaba ocupado abdicando en secreto, entregando su reino no a un rival, sino a sus propios demonios. El desierto de Arabia Saudita fue el escenario elegido para la coronación definitiva o la crucifixión pública. Un lugar tan ajeno a sus raíces como la mentalidad que ahora habitaba su mente. El aire no olía a lona y sudor, olía a dinero y petróleo. Él es el héroe trágico que nos advierte que la corona más pesada no es la que se lleva en la cabeza, sino la que se siente en el alma cuando se ha perdido la disciplina. Su tragedia es nuestro espejo. Nos recuerda que el enemigo más formidable no viste guantes ni sube al otro lado del ring. El verdadero adversario vive dentro de nosotros. Es la voz que susurra «ya lo lograste», la que te invita a una última copa, la que te convence de que el trabajo duro puede esperar hasta mañana. Andy Ruiz perdió su trono no contra Anthony Joshua, sino contra esa voz. Su historia es un corrido moderno, una balada melancólica que no habla de victorias perfectas, sino de la guerra que se libra en el alma cuando las luces se apagan, y solo queda el reflejo de un hombre que lo tuvo todo y lo dejó escapar entre los dedos. Él es el recordatorio doliente de que se puede conquistar el mundo entero, y aún así perder la batalla más importante, la batalla contra uno mismo. La batalla de Andy Ruiz por reencontrar ese fuego sagrado, aún no ha terminado. Su legado no está escrito en piedra, sino en cada gota de sudor que derrama en el gimnasio, buscando volver a ser el hombre que una vez fue. Era un espectáculo, no una guerra. Y cuando el cuerpo de Andy Ruiz subió a la báscula, el veredicto se escribió antes de que sonara la primera campana. Los números que aparecieron en la pantalla no eran solo kilogramos, eran la crónica de cada entrenamiento saltado, de cada noche de exceso, de cada advertencia ignorada. Era un físico que gritaba traición, traición a su equipo, a su padre, a su gente, y la más dolorosa de todas, traición a sí mismo. La mirada de Anthony Joshua, al otro lado del escenario, no era de miedo, era de certeza. Había visto al fantasma del hombre que lo había humillado, no al guerrero. El león mexicano había llegado al desierto, pero había dejado su rugido en las fiestas de California. La campana sonó, y lo que siguió no fue una pelea. Fue una autopsia en vivo. 12 rounds de una humillación metódica y cruel. Joshua no era un vengador furioso. Era un cirujano frío, diseccionando con su jab a un oponente que se movía con la lentitud de un hombre atrapado en arenas movedizas. Cada golpe que Andy lanzaba parecía un eco tardío de su antigua velocidad, una sombra patética de la tormenta de puños que había ahogado al campeón británico 6 meses antes. El aire le faltaba, sus piernas, ancladas por el peso de su propia negligencia, se negaban a obedecer. Historias como la suya, de gloria y ceniza, son las que nos definen. Son las leyendas que juramos contar. Para no olvidar jamás que el verdadero gigante a vencer, siempre, vive dentro de nosotros. Suscríbete, y acompáñanos a desenterrar la verdad detrás de cada leyenda. Su mente gritaba «ataca», pero su cuerpo, envenenado por meses de celebración, susurraba «no puedo». El público observaba en un silencio incómodo. No había drama. No había la épica tensión de un choque de titanes. Era la triste y predecible erosión de un monumento. Round tras round, la frustración se dibujaba en el rostro de Ruiz. La rabia impotente de un rey que se da cuenta de que ha perdido su ejército por su propia mano. Buscaba ese golpe milagroso, esa mano de Dios que lo había salvado en Nueva York, pero sus puños ya no llevaban fe. Solo el peso del arrepentimiento. Cada jab de Joshua no buscaba el knockout, buscaba el alma. Cada paso lateral del británico era una lección dolorosa sobre la distancia, no solo en el ring, sino la distancia que Andy había puesto entre el campeón que fue y el hombre que ahora era. La esquina era un funeral. La mirada de su padre Manny Robles era un espejo roto que le devolvía la imagen de un traidor a su propia sangre, a su propio sacrificio. Las palabras de aliento se sentían vacías.
porque todos sabían que esta batalla se había perdido meses atrás, en los concesionarios de Rolls-Royce, y en las fiestas que duraban hasta el amanecer. Cuando sonó la campana final, no hubo alivio, solo la confirmación de la caída.